Buenas noches, amados hermanos, Dios les bendiga. Iglesia, Casa de Oración, Pan de Vida, un gran abrazo para todos ustedes. Que el Señor hoy nos hable, que el Señor hoy nos bendiga grandemente. Es un gran honor, un gran placer para mí estar hoy con ustedes, poder llevarles esta preciosa palabra de parte de Dios. Vamos a orar, a colocarle este tiempo en sus manos para que el Espíritu Santo de Dios esté con nosotros. Padre amado, precioso, te bendecimos, Señor, en esta noche, una noche maravillosa, una noche que huele a victoria, una noche que huele al Espíritu Santo de Dios. Gracias, Padre, por permitirnos en estos momentos estar unidos, reunidos, Padre, alrededor de tu Espíritu Santo, Señor, porque en realidad es un privilegio que nosotros como tu iglesia libre podamos hacerlo hoy, Señor, unidos en armonía para elevar oración, clamor al Padre. Gracias, Señor, te entregamos este tiempo precioso y te pedimos que tu Espíritu Santo de Dios esté con cada uno de nosotros, nos llene con tu abundante gracia, con tu abundante misericordia, y que tu palabra hoy rompa estructuras, que tu palabra hoy nos recuerde por qué Cristo murió por nosotros en la cruz. Gracias, Señor. Toma control de mi pensamiento, toma control de mis labios, de todo lo que salga de mi boca. Señor, toma control de mi corazón, Padre del cielo, para que toda palabra, Señor, sea conforme a tu verdad. Te bendigo, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a alabar a nuestro Dios, a adorarlo. Así es, oh Dios. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz. Libre soy, Señor, por ti, Cristo. Solo por tu amor. Sí, Señor. Caen, las cadenas caen, yo Libre soy, libre, Dios me hizo libre. Él venció la muerte por mí. Así es, soy, libre soy. Estoy libre, oh Dios, gracias a Cristo. Libertad. Oh sí, Señor, aleluya. Soy tu amor, relación, libertó, las murallas caen, llenas caen. Dios me hizo libre. Así es, venció la muerte por mí, libre soy. Así es, aleluya. Gloria a ti, Señor. Cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy Libre, no hay más de nación.
cadenas. Condenación. De nación. Las cadenas caen. Soy libre. Preso. Cadenas. No soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más Condenación. Cadenas. Así es. Aleluya. En Cristo no hay más condenación. Gloria a Dios. Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu amado Hijo Jesús. Gracias por tu amor, por entregarlo, Señor, para que fuésemos libres. Mis hermanos, hoy vamos a estar hablando precisamente de ese gran amor de nuestro Padre, quien nos dio a través de su Hijo la libertad. Y el título de nuestra enseñanza de hoy es Llamados a Libertad. Porque en nuestros tiempos se oyen por todas partes gritos de liberación. Todo el mundo quiere ser libre. Hombres, mujeres y hasta los niños exigen más libertad para hacer lo que les plazca, para hacer lo que quieren. Nadie quiere estar sujeto a ninguna autoridad. Todos quieren ser libres. Y en el nombre de los derechos personales e individuales se desafía la autoridad, se desafía a los padres, se desafía a la autoridad establecida y se resisten a las restricciones. Igual que hacía el pueblo de Israel en el tiempo de los jueces. La gente pecadora quiere hacer siempre lo que le parece bien a sus ojos. O sea, igual que en el tiempo actual. Todo el mundo quiere hacer lo que bien le parece. Estos tiempos en realidad son tiempos de adicción, y no adicción solamente a las drogas, también al alcohol, a las pasiones sexuales, a la violencia y muchas otras formas de esclavitud en las que una persona tarde o temprano pierde toda la posibilidad de escape. Cuando la gente persiste en estar en un pecado, en continuar con un pecado, pierde cada vez más el control sobre sí mismo. Hasta puede llegar al punto de perder la capacidad de tomar una decisión al respecto de ese pecado. El pecado lo toma de tal manera que esa persona no puede hacerse libre de él, no puede escapar de ese pecado. Dice el Señor en Juan 8:34, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El hombre caído es esclavo de su naturaleza pecaminosa. El hombre caído es como un adicto que no puede controlar sus pensamientos y sus acciones pecaminosas. Y ni siquiera cuando él tiene el deseo de hacerlo, la intención de controlarlo, no lo puede hacer. Y lo irónico de esto, mis hermanos, es que cuanto más afirman ser libres, cuanto más afirman su libertad porque hacen lo que quieren, esta libertad es engañosa porque están más esclavizados al pecado. En el pasaje de Juan 8:36 nos dice el Señor, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y este es el único remedio para alcanzar la verdadera libertad, en Cristo. Es la máxima manifestación del cristianismo y es el tema principal de las epístolas a los Gálatas, la libertad en Jesucristo. El cristianismo es liberación. Debido a que la idea de la libertad cristiana se presta muchas veces a interpretaciones y aplicaciones incorrectas,
Pablo era consciente de esta situación, de este problema, y por eso él en Gálatas dejó escrito estas cosas. Y vamos a leer Gálatas 5, del 13 al 15. A ver qué nos dice aquí Pablo. Perdón, Gálatas, aquí está. Dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Y en el versículo 16, Dios nos da el propósito básico de esta libertad y dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Dios nos dice que hagamos provisión como creyentes para que vivamos en esta libertad. El apóstol Pablo deja libre que la libertad nos deja claro, que la libertad está en el mismo corazón del Evangelio y de la vida piadosa. No es un beneficio secundario. Todos los creyentes han sido llamados por Dios a ser libres. Todos los creyentes han sido llamados por nuestro Señor a la libertad. En la carta de los Gálatas, a los Gálatas, la libertad básica a que Pablo se refiere tiene que ver con ser libres del sometimiento a la ley, como un requerimiento que regula todos los aspectos de la vida diaria, como era en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, la ley regulaba todo lo que ellos debían hacer. Y esto incluía las ceremonias del Antiguo Testamento, las tradiciones rabínicas. Y los judaizantes querían arrastrar a los creyentes otra vez a este sistema de la ley. Entonces, cuando ya Cristo nos había hecho libre de la tiranía opresiva y condenatoria y frustrante de ese sistema legal que en realidad era imposible de acatar. Es la libertad de saber que uno es aceptado por Dios gracias a su mérito, que es suficiente el mérito de Cristo, que no necesitamos hacer nada más, que por nuestro propio mérito no vamos a poder llegar y no vamos a poder agradarle por nuestros propios méritos, sino que es por el mérito del amor de Cristo. Debido a que las tradiciones y la reverencia a la ley tenían un arraigo muy grande en su mente, la proclamación de la libertad fue como una piedra de tropiezo para algunos cristianos, aún para algunos cristianos que eran leales y sinceros. Había tal arraigo de la ley en sus mentes, en sus actuaciones, que para ellos fue bastante difícil el poder aceptar que no necesitaban la ley para ser aceptos a Cristo. Y algunos judíos creyentes, algunos judaizantes hipócritas que solamente habían hecho una profesión de fe en Cristo, ellos creían que ya con esto era suficiente, que ellos consideraban que solo con decir que recibían a Cristo y poder seguir en sus cuestiones de la ley, ya con esto estaban haciendo mérito para recibir a Cristo. Y esta cuestión equivocada estaban arrastrando a algunos cristianos que ya se habían convertido y habían aceptado que Cristo era suficiente. Ellos consideraban que Pablo se oponía a la ley y que fomentaba la contradicción, y decían que Pablo era un transgresor de la ley, un libertino, pero no se daban cuenta que convertirse en cristiano implica tener la misma naturaleza de Cristo y tener a su Espíritu Santo, que viene a morar en nuestro interior, y por lo tanto es la motivación que tenemos para obedecer las restricciones del Nuevo Testamento. Esto no viene de afuera. El cristiano tiene el privilegio glorioso de vivir
bajo la guía y el control y el poder interno del Espíritu Santo, quien influye en nosotros y nos da la energía divina para obtener y conocer la voluntad de Dios. La iglesia, por lo general, se divide en dos corrientes, entre el legalismo y el libertinaje. Y debido a que estos extremos opuestos del legalismo y libertinaje están por igual centrados en el hombre, en el ser humano, han sido muy atractivos para los pecadores. El legalista se satisface a sí mismo y él cree que satisface a Dios porque se adhiere a un código estricto de leyes, de órdenes, de prohibiciones, y con esto se imaginan que ya han sido justificados y que esta justicia es suficiente para entrar al cielo. Mientras que por otro lado, el libertino se satisface consigo mismo mediante el rechazo a todos los códigos y a un estilo de vida dictado por sus propios intereses y por sus deseos personales. Alguien ha ilustrado el libertinaje y el legalismo como dos corrientes paralelas que corren entre el cielo y la tierra. La corriente del legalismo dice que es clara, brillante y pura, pero sus aguas son tan profundas y furiosas que nadie puede entrar a ellas sin ahogarse o golpearse contra la roca de sus duras exigencias. La corriente del libertinaje, por el contrario, es bastante tranquila, aparentemente, y cruzarla parece fácil y agradable. El problema es que sus aguas están tan contaminadas que cualquier intento de cruzarlas es un riesgo mortal. Ambas corrientes son mortíferas e imposibles de cruzar. Una a causa de sus demandas morales y espirituales imposibles de cumplir, y la otra a causa de su absoluta decadencia moral y espiritual. Sin embargo, a esas dos corrientes mortíferas les pasa por encima el puente del Evangelio de Jesucristo, que constituye el único pasadizo de la tierra al cielo. Las dos corrientes llevan a la muerte. ¿Por qué? Porque son caminos humanos. Recuerde que la palabra dice que hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero que al final son caminos de muerte. Mientras que el Evangelio lleva a la vida eterna. ¿Por qué? Porque es el camino de Dios. La obra de Jesucristo no altera la naturaleza moral de Dios, ni su deseo por la santidad del hombre. Más bien, Él capacita al creyente para vivir conforme a todas estas cosas, tanto en lo interior como en lo exterior, gracias a la presencia poderosa del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Porque el motivo para obedecer no es la esclavitud a un sistema de leyes, sino que se basa en la forma única y exclusivamente en el amor. Solo se basa en el amor. Esa es la gran diferencia. Nuestra obligación de obedecer no se basa en leyes ni en reglas, se basa solamente en el amor. Aunque los santos del Antiguo Testamento también obedecieron y obedecieron a Dios y lo amaron, pero ellos estaban sometidos a un sistema de ley y que era obligación cumplirlos. Pero Cristo los quitó de en medio. Cristo quitó de en medio, gloria a Dios, ese sistema de leyes. Y lo único que quedó fue el amor, lo más importante. Lo que pone un temor reverente en nuestros corazones es el amor y el respeto por la santidad de Dios. Esa es la libertad gloriosa a la cual Dios ha llamado a todo aquel que confía en su amado Hijo para salvación. En Gálatas 5, en el versículo 13 al 15, Pablo presenta 4 propósitos del llamado de Dios a la libertad para amarle a Él. Y son: oponerse a la carne, primero. Segundo, servir a los demás. Tercero, cumplir su ley moral. Y cuarto, el evitar hacerle daños a otros. Vamos a ver el primer propósito. Dice oponerse a la carne, del cual habla el versículo 5, 13b. Dice: solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Quizás en parte
como respuesta a las acusaciones que hacían los judaizantes contra Pablo, de que él era un libertino, y que así como una advertencia también a los creyentes que se sentían tentados a abandonar esa libertad cristiana. Pablo dejó en claro que la libertad del Evangelio no es una tolerancia ni una indulgencia a las inclinaciones humanas, no es un medio para satisfacer los deseos de la carne, sino todo lo contrario, para oponerse a ellos. En este contexto, carne no se refiere al cuerpo físico, sino a la inclinación pecaminosa de la humanidad caída, del viejo hombre, cuyo deseo supremo es hacer su voluntad y satisfacer sus apetitos pecaminosos. Es un sinónimo de la voluntad egoísta del pecador. Entonces, la declaración de Pablo es que la libertad cristiana no es una base de operaciones donde la carne tiene ocasión de llevar a cabo sus campañas de pecado con toda libertad y con consecuencias graves. Cristo no da libertad a los creyentes para que puedan hacer lo que quieran, lo que ellos quieren, sino para que puedan por primera vez en su vida hacer lo que Dios quiere. Esa es la libertad que nos da Cristo, que podamos huir del pecado, que podamos ser libres del pecado para poder hacer lo que Dios quiere en nuestras vidas. Los incrédulos más impíos son libres de hacer lo que ellos quieren, tienen amplia ocasión para complacer los deseos de la carne y nunca necesitan que Cristo les dé libertad para hacerlo, porque por sencilla razón Dios, Cristo, no suministra esta clase de libertad. La gran realidad es que declara Pablo en el texto, es que el Evangelio salva al creyente del pecado, que está representado por la carne. Entonces, si hay algo que la libertad no es el derecho de los creyentes para volver a aquello, a lo que ya Cristo nos salvó, a lo que ya Cristo pagó. No tenemos libertad para eso, para regresar a lo que ya debemos haber dejado por la muerte de Cristo, lo que ya Cristo pagó por nuestros pecados para salvarnos. Pedro dice a los creyentes que actúen como libres, no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Está en primera de Pedro 2:16. Entonces, tapados bajo un manto falso de libertad cristiana, algunos cristianos de profesión afirman que son libres para emborracharse, libres para disfrutar del entretenimiento mundano, para alimentar sus mentes con libros y revistas y películas indecentes, para vivir casi en total indulgencia. Y lo cierto que estas personas dan claras evidencias de que no son cristianos en absoluto. Y aunque es posible que un verdadero creyente caiga en un pecado serio, su conciencia renovada y el Espíritu Santo que habita en él no le va a permitir que lo disfrute por mucho tiempo. Cuando se es un verdadero cristiano y no estamos exentos de caer en pecado, porque todos podemos pecar cada día, porque aún vivimos en esta carne, pero ya como cristianos, como verdaderos cristianos que tenemos a Cristo de verdad, no podemos disfrutar mucho tiempo de este pecado. Es seguro que no vamos a tratar de estar justificando ese pecado. Ya cuando nosotros entramos a justificar un pecado, ojo hermano, ojo con eso, cuando ya usted no reconoce ese pecado y comienza a dar justificación por ese pecado. Porque nosotros como creyentes, como verdaderos creyentes que amamos a Cristo, no podemos, como dice la pastora, chocholear el pecado. Nosotros tenemos que reconocer el pecado y alejarnos de él. La nueva naturaleza odia el pecado y ama la justicia de Dios. Enseñar que la libertad cristiana sea usada como ocasión para la carne ha sido la carnada preferida de muchos falsos maestros que gozan de gran popularidad. Ellos imitan la filosofía mundana de una ética relativa y circunstancial para afirmar que un creyente es libre, que ha sido librado por Cristo para poder hacer lo que quiera, para poder hacer lo que se le antoje, siempre y cuando le parezca bien a él. Si te parece bien, hazlo.
Si tú crees que eso es bien para tu vida, hazlo, porque Cristo te ha dado esa libertad. Y ojo con eso, mis hermanos. Muchos hermanos caen en ese vacío porque son presas de estos televangelistas o estas personas inescrupulosas que los hacen caer en estos vacíos. Defender la vida licenciosa en el nombre de la libertad cristiana es negar al Señor Jesucristo, quien da libertad del pecado, no libertad para pecar. Él nos libra del pecado, Él no nos da libertad para pecar. Pablo escribió en Romanos 13:14, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces, portar el nombre de Cristo de forma legítima y hacer provisión para la carne son cosas que se contradicen, no pueden ir la una con la otra. Una de las características más admirables de Jesús fue que Él, a pesar de ser Dios encarnado, Él no se agradó a sí mismo. Él nunca se agradó a sí mismo. Él siempre quiso agradar al Padre. Y ese debe ser nuestro máximo ejemplo, querer agradar a nuestro Padre Celestial. Quienes lo reciben como Señor y Salvador también reciben esa naturaleza negada de nuestro Señor Jesucristo. Y Él llama a sus seguidores a que expresen esa naturaleza que es el amor a Dios, que nos debe motivar en todo. Lo que motivó a Cristo a hacer la obra del Padre fue el amor. Y eso es lo que debe motivarnos a nosotros, seguir a Cristo por amor y en amor. La segunda parte dice servirse unos a otros, dice el versículo 5, 13c, sino servíos por amor los unos a los otros. Este es el primer propósito que debe tener el cristiano, llevar a los creyentes a un nivel mucho más alto que la simple oposición a la carne. En sentido positivo, Cristo hace libres a sus seguidores por amor para que puedan servirse unos a otros. Esta es una de las finalidades por las cuales Cristo nos hace libres, por amor, para que podamos servirle unos a otros. Entonces, la libertad paradójica es nuestra sumisión al amor. O sea, es paradójico que seamos libres y tengamos que estar sumisos, pero sumisos por amor, no por deber ni por obligación, sino por amor. Jesús es nuestro máximo ejemplo a seguir. Cuando los discípulos disputaban entre ellos sobre quién de ellos sería el mayor, Él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellos, y los que sobre ellos tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros, sino el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Está en Lucas 22, 24, 27. Y nos dice también: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Esto lo escribió Pablo, en el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Esto está en Filipenses 2, 5, 7. Tan pronto como Cristo se encarna en los creyentes, Él nos dota de esa misma naturaleza de servicio en amor, que Él ejemplificó al ser el Hijo de Dios y el Hijo del hombre. Vivió en la tierra y Él fue siervo del Dios Altísimo y siervo de los hombres. Entonces nosotros tenemos que seguir ese sendero, ese camino, seguir las huellas de Cristo en el servicio por amor, servirnos unos a otros y hacer buen uso de esa libertad en Cristo. Dice el versículo 5:14, porque toda ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En tercer lugar, Pablo explica que la libertad cristiana no es una licencia para ignorar el deseo de Dios por nuestra santidad.
sino más bien la oportunidad perfecta para cumplirla. La naturaleza de Dios nunca ha cambiado. Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Ni tampoco ha cambiado sus parámetros de lo que es correcto o de lo que es incorrecto. Las medidas éticas del Antiguo Testamento son con exactitud las mismas del Nuevo Testamento. Jesús hizo eco de este principio más grande del Antiguo Testamento con esta declaración: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Dios siempre había llamado a su pueblo a servir y a obedecerle a causa de su amor por él. Eso lo podemos comparar en Deuteronomio 6:5 y en Levítico 19:18. Ustedes pueden compararlo esto con Mateo 22:36-40, que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento esto no ha cambiado, esto es igual. Por amor a Dios tenemos que someternos a Él, por amor a Dios debemos servirle a Él. Por eso Pablo también explica y expone esta verdad en sus cartas a los romanos y dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume en amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Nosotros no podemos decir que amamos a Dios si no amamos al prójimo, si no amamos a nuestros hermanos. Y no podemos decir que amamos a nuestros hermanos si le hacemos mal, si cometemos todas estas transgresiones en contra de nuestro prójimo, de nuestros hermanos. Aunque no estamos sometidos al sistema de la ley como los santos del Antiguo Testamento, el cristiano verdadero ama a los demás y así de esta manera puede cumplir todos los elementos morales de la ley mosaica. Recuerden que Jesús siempre dijo que Él no había venido a abrogar la ley ni a transgredir la ley, Él había venido a cumplirla. ¿Y cómo podemos cumplirla? A través del amor. La primera ordenanza dada a través de Moisés después de los 10 mandamientos es una ilustración, una bella ilustración del servicio al Señor basado en el amor y no en el simple deber. Esta ordenanza estipulaba que si un hebreo compraba a otro hebreo como esclavo, ese siervo debía ser dejado en libertad después de 6 años de servicio. Y ahora bien, dice la palabra, si el siervo dijere: yo amo a mi señor, amo a mi mujer, amo a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Esto está en Éxodo 21:2-6. El propósito de la libertad cristiana, mis hermanos, es que los creyentes hagan lo mismo que hizo este siervo hebreo, que entregó de nuevo su libertad al Señor que tanto amaba. Eso es lo que nosotros debemos hacer y esto es un ejemplo para nosotros y por eso quedó escrito allí. Nosotros por amor debemos entregar nuestra libertad a nuestro Dios por amor. De este modo, los creyentes podemos renovar de manera voluntaria a la libertad de servirse a sí mismo, que es la libertad para satisfacer los deseos de la carne. Eso podemos dejarlo a los pies de Cristo, a la voluntad de Cristo, a fin de que nos podamos convertir en siervos permanentes de Dios. Porque después de haber sido liberados del pecado, ahora podemos aceptar el privilegio glorioso de ser hechos siervos de Dios. Después de haber dejado el pecado atrás, podemos avanzar, hermanos, y podemos aceptar ser siervos de Dios. Aún bajo el pacto antiguo de la ley, Dios exigía también el servicio de corazón y no de labios, para que Él conocía la motivación del corazón. Al Señor nunca le interesaron esas ceremonias, nunca le interesaron todos esos holocaustos. El Señor siempre estuvo tras el corazón del hombre, detrás del corazón del hombre. Entonces la motivación interior de amar
Siempre ha sido el único motivo aceptable para servir a Dios y al prójimo. No, al Señor no le interesa ese servicio por deber, ese servicio porque me toca, es que lo tengo que hacer, porque me pusieron a hacer esto y lo tengo que hacer. Para Dios ese servicio no vale nada. Para Dios el servicio debe ser motivado por el amor. Pablo recalca en el resto de Gálatas 5, vamos a ver del 16 al 26, y dice, miremos, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu Santo, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros o envidiándonos unos a otros. El cristiano tiene la presencia interna del Espíritu Santo, no solo por los motivos correctos del servicio a Dios y los demás, sino para infundirnos el poder para servir. En estos tres principios de los que hemos hablado, Pablo trata la libertad cristiana con relación al individuo, los demás, hacia los demás, hacia él mismo, hacia el individuo, hacia los demás y hacia Dios. La libertad verdadera para amar produce dominio propio, produce servicio a los demás y obediencia a Dios. Eso es lo que debe producir la libertad en nosotros. Primero, dominio propio. Segundo, debe producir un servicio a los demás. Y tercero, debe producir una obediencia a Dios. Toda relación humana se armoniza con la libertad cristiana. Miremos otro propósito, dice, evitar hacer daños a otros. Dice el versículo 5:15. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Este es el cuarto propósito de la libertad cristiana. Es como el lado inverso del segundo. Pablo vuelve a recalcar la necesidad de que los cristianos usen su libertad para servirse unos a otros, como nos decía en el verso 13, mostrando en esta ocasión el lado negativo de esa verdad en la forma de una advertencia acerca de lo que sucede cuando los creyentes no aman y no sirven a sus hermanos en la fe. Se vuelven destructivos al punto de morderse y comerse unos a otros. Esas dos expresiones aluden a una conducta de animales salvajes, de morderse, de comerse unos a otros, que se enfrentan con la lucha por la supervivencia. Eso demuestra que muchos cristianos caemos en eso. Hasta el mundo sabe que la libertad personal no puede ser ilimitada. Las sociedades más libertarias de la historia se han visto forzados a reconocer que no habrían podido sobrevivir si cada individuo tuviera el derecho de pasar por encima de los demás. Siempre tiene que haber una libertad limitada. Mi libertad llega hasta donde comienza la de mi hermano. Entonces, algunas veces queremos pasar por encima de los demás para satisfacer, para gratificarnos por nuestros propios caprichos, por nuestras propias ambiciones, y queremos pasar por encima de nuestros hermanos. La anarquía siempre lleva a la destrucción, eso lo hemos visto a través de la historia, y siempre es necesario restringir los derechos de un individuo con respecto a los derechos de los demás. Y en su carta a los romanos, Pablo aconseja a los creyentes, a estos creyentes que son fuertes en su vida espiritual, que eviten esa clase de conflicto entre hermanos. Dice Romanos 14, del 1 al 3,
recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo y otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Entonces, algunos cristianos en la iglesia primitiva sentían tanta aprensión contra la idolatría que se abstenían de comer carne, no por ningún motivo especial, sino que tenían temor de que por equivocación pudieran comprar en el mercado algún pedazo de carne que había sido ofrecido en una ceremonia pagana, y entonces y luego eran vendidos en el mercado, y estos creyentes pues preferían no comer carne por este motivo. Pero había algunos creyentes más maduros, con mayor confianza, sin temor, y eran consecuentes con lo que Pablo enseñó en el Señor Jesús: nada es inmundo en sí mismo. Esto está en Romanos 14:14. Pero esto no es un asunto de maldad intrínseca, sino de la conciencia individual, la conciencia de cada individuo, de cada creyente, que no debe ir en contra de su conciencia, aun si es un cristiano inmaduro. Y los demás creyentes deben respetar esto, nunca deben alentar a su hermano a hacer tal cosa o no hacerla, o criticarlo por hacerlo, porque esas son sus convicciones, si no es algo que vaya en contra de la verdad y las leyes de Dios, sino es algo sino de su propia conciencia. No podemos criticarle, ni tampoco alentarlo a que haga algo diferente. De igual manera, el creyente inmaduro no debe condenar en su propia justicia a los que se sienten libres de comer cualquier alimento que deseen. Si por causa, dice esta palabra, si por causa de la comida tu hermano es constrictado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Como Pablo ya explicó en Gálatas 5:6-13, el principio que gobierna la libertad cristiana es siempre el amor. Ese es el principio que gobierna nuestra libertad en Cristo. El creyente que tiene una conciencia demasiado estricta y el que tiene una conciencia libre debe aceptarse y servirse con amor el uno al otro en Cristo. De no ser así, de no cumplir con este principio, se van a comportar igual que la mayoría de los paganos impíos y egoístas, que se muerden y devoran unos a otros hasta el punto de consumirse unos a otros. Y esto me hace recordar una anécdota que nos contaba un pastor, de que una vez hubo un congreso de mujeres, y había mujeres de todo el mundo, un congreso mundial, donde había mujeres de todos los países, y contaba él que se presentó una situación con las mujeres norteamericanas y las alemanas. Las norteamericanas se vestían con blue jeans, y mientras que las alemanas estaban con faldas largas, y las alemanas criticaban a las norteamericanas y decían: hombre, qué tristeza nos da ver a estas mujeres vestidas como hombres, eso nos hace salir las lágrimas, llorar de dolor por Cristo, como estas mujeres no cumplen la palabra y se visten como hombres porque visten con pantalones. Y dijeron las norteamericanas: sí, claro, las lágrimas de ustedes les caen sobre las jarras de cervezas que tienen al frente en el momento del almuerzo. ¿Por qué? La cultura norteamericana en ese tiempo usaban pantalones, y la cultura de las alemanas tenían costumbre de tomarse una jarra de cerveza al momento del almuerzo. Para ellas eso era cuestión de su conciencia, pero la una veía mal esto y las otras veían mal aquello, y se criticaron y hubo conflicto con esta situación. Entonces, mis hermanos, nosotros debemos evitar esto. La falta de amor lleva a la destrucción completa. De modo, hermanos, que nosotros hemos sido llamados a libertad, que el amor es el puente que cruza entre esas dos corrientes mortales, que son el legalismo y el libertinaje. Es el amor que cruza por encima de esas dos corrientes y que nos pueden salvar
de la condenación. Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a orar. Padre precioso, amado Dios, te bendecimos, Señor, en esta noche y te doy gracias. Gracias, Padre, por tu preciosa palabra, Señor. Gracias, Dios, y yo te pido, Padre precioso, que mis hermanos hoy, Señor, hayan podido entender, Dios del cielo, que tú nos has llamado a una libertad completa, a una libertad en Cristo, a una libertad del pecado, Señor, que no debemos vivir pegados al pecado, Padre del cielo, porque ya tú nos hiciste libre, Cristo, libre de toda condenación, que no debemos juzgarnos los unos a los otros, sino en amor, exhortarnos, en amor, hablar, en amor, animarnos unos a otros a cumplir los mandamientos de Dios. Gracias, Padre, por tu preciosa palabra, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. No, mis hermanos, vamos a pasar al tiempo de la oración, al tiempo del clamor, al tiempo de la intercesión, de orar los unos por los otros. Y primeramente quiero orar por nuestra hermana Ladies, quien se encuentra en la clínica con quebrantos de salud, que la tienen allí incapacitada. Padre precioso, Señor, levantamos la vida de nuestra hermana Lady, Dios. Te suplicamos, Señor, unidos como hermanos en un mismo espíritu, Señor, que tú la sanes, Padre. Que tú, Señor, Dios del cielo, nuestro Jehová Rafa, Señor, pase su mano de poder por su cuerpo, Padre. Que tú conoces el funcionamiento del cuerpo de nuestra hermana. Tú sabes, Señor, qué es lo que está aconteciendo allí. Los médicos pues no tienen la seguridad, se imaginan una cosa, otra cosa, Señor, pero Dios, Padre, no tienen seguro qué es lo que está pasando en el cuerpo de nuestra hermana. Señor, te pedimos, oh Dios, que tú le des sabiduría de lo alto a esos médicos que la están tratando, Señor, que tú le des gracia para que le puedan hacer, Padre, todo lo que ella necesita en el tiempo preciso, Dios del cielo. Padre, sabemos que las clínicas no tienen el mejor servicio, Señor, pero te pedimos que tu gracia y tu amor esté sobre Lady, Dios del cielo, y que la atiendan con eficiencia, Señor, y que ella pronto pueda levantarse de esa cama, Señor. Llévate toda incapacidad, esos mareos, Señor, toma control de su abdomen, de su estómago, Padre, que funcione, Padre, de manera normal, Señor. Devuélvele el funcionamiento normal a todos sus órganos, Padre. Si es por la enfermedad, por el COVID, Señor, Dios, que algo no está funcionando bien, Padre, Dios del cielo, colócalo, Señor, bien, Señor Padre. La bendecimos y te pedimos que te lleves el desánimo, el cansancio de su vida, Padre, que tú le des paciencia, que la llenes de mucha paciencia, Padre, y de sabiduría para ella enfrentar esta prueba de enfermedad ahora, Señor. Te pedimos que guardes a sus niños, que tú los cuides, Padre, mientras ella no está en casa, Dios del cielo. Que fortalezcas a su esposo, a Jader, Dios, Padre, que le des también entendimiento, sabiduría para llevar la casa, Dios del cielo, Padre. Que también les proveas, Padre, para todo lo que ella necesita, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Gracias, amado Dios. Gracias, Padre. Mis hermanos, no sé qué otra petición, no vemos peticiones allí, Padre. Entonces seguimos orando y clamando, Dios del cielo, por nuestro país, Señor. Te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, porque sabemos y creemos, Dios, que tú estás escuchando nuestras oraciones, Dios. Dios del cielo, Padre, que estás obrando, Señor, en Colombia, Padre, que tú has tomado control del orden público, Señor. Gracias por dirigir al presidente, Dios del cielo, a hacer lo correcto, Señor. Te pedimos que tú sigas obrando en su vida, en su mente, en su corazón, para que él pueda salir victorioso de toda esta encerrona, Padre. Dios del cielo, Padre. Te pedimos, Señor, que tú fortalezcas a tu iglesia, Dios. De verdad, Padre, que son tiempos oscuros. De verdad, Señor, Dios del cielo, que hay cosas que han pasado, Padre, y que tú sabes y las conoces, Señor Dios, que nos entristece el corazón ver declaraciones de personas que deberían defender la fe, que deberían defender tu palabra, Dios del cielo, y que llevan a las personas, Padre, que ellos dirigen por camino que no debe ser, Padre.
Dios del cielo, Señor, toma control, las mentes y los corazones de aquellos que creen en tu preciosa palabra, Señor. Este mes de octubre, que se celebra más de 500 años, en el cual Martín Lutero, Señor, defendió la pureza de tu palabra, la autoridad de tu palabra. Y ahora, Señor, después de tantos años, Padre, que una persona esté yendo en contra de esa verdad, en contra de tu preciosa palabra, Señor. Dios, cuán triste es esto, Señor, pero sabemos, Padre, que es cumplimiento, Dios, de tus profecías, de esas profecías, Señor, ya vemos cómo se están cumpliendo, Dios. Padre precioso, por eso te suplico en esta noche por tu iglesia, por tu novia, por el remanente, Señor, que permanece fiel, por ese remanente, oh Dios, Padre, que conoce y respeta tu preciosa palabra, Señor. Te pedimos que nos fortalezcas cada día, Señor, que limpies nuestra mente, nuestros pensamientos, para que estén siempre unidos a tu palabra, para que podamos defender la pureza y la verdad, Señor Dios del cielo, sin temor, Padre, sin temor, Señor, a que las personas se molesten o se resientan, Dios del cielo, Padre, aún si es necesario, Padre, como dice tu palabra, Dios, dejar padre, madre, hermanos, amigos, Señor, por tu palabra, Dios, tenemos que hacerlo, Señor, Dios del cielo. Estamos en los últimos tiempos, Padre. Te pedimos, oh Dios, que tú ilumines a tus hijos, que tú ilumines a aquellos que se han proclamado cristianos, seguidores de Cristo, Padre, a dejar, Dios del cielo, Padre, de estar, Padre, obviando lo importante, Señor Dios. Dios de la gloria, ayúdanos, Señor, ayúdanos a levantarnos, despierta tu iglesia, Padre, despierta tu iglesia, Dios del cielo, redarguye, Espíritu Santo de Dios, Padre de la gloria, para hacer lo bueno, Señor, y lo que nos corresponde como tus hijos, Dios. Padre, gracias, Señor. Señor, y levanto la vida de Ada Camargo, Señor, Dios del cielo, por su padre, Dios. Señor, tú conoces qué está pasando en la vida de esta joven y de su familia y de su papá. Te pedimos, Señor, que tú seas obrando conforme a tu perfecta voluntad, que todas las cosas se encarrilen, que todas las cosas tomen, Señor, Padre, lo bueno, Dios del cielo, que si hay enfermedad, tú sanes, si hay falta, Señor, de trabajo, tú des empleo, Señor, Padre, que tú fortalezcas la vida de este varón, Señor. Bendice a Ada Camargo y bendice su familia, Padre. También, Padre, levantamos oración por empleo, Señor. Elmer, Padre, está pidiendo, Dios, que tú abras puertas, Señor, de bendición sobre su vida, para que él pueda encontrar un empleo digno, Señor, Dios del cielo. Padre precioso, dirige a estos varones, a estos jóvenes, Dios, y las mujeres también, Señor, que han terminado una profesión, Señor, y ahora están esperando una oportunidad, Padre de la gloria, de hacer algo por este país, Señor, por hacer algo por sus vidas, Dios del cielo, para poner en práctica todo lo que aprendieron, todo lo que estudiaron. Señor, Dios del cielo, abre puertas de bendición, empleos, emprendimientos, negocios. Oh Dios, guíalos, guía a estos jóvenes, Padre, que a veces se encuentran perdidos, cansados también de estar sin hacer nada, Señor, deseosos, Padre, de ser útiles a la sociedad. Oh Dios del cielo, abre puertas de bendición, Señor. También, Padre, para nuestra hermana Shirley, que hace tiempo viene clamando por un empleo, por nuestro hermano Rafa también, Señor, por Natacha. Padre del cielo, abre fuentes de empleo, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Dios, levantamos, Padre, oración por el hogar de nuestra hermana Gladys Correa. Señor, tú sabes las vicisitudes de este hogar, Padre. Tú conoces, Dios, qué está pasando allí, Dios. Padre precioso, te pedimos que intervengas de manera sobrenatural, Padre, que tu amor, que tu paz inunde los corazones y las mentes de todas las personas que habitan allí, Señor, que puedan entenderse, que puedan dialogar, que dejen todo rencor, todo resentimiento, Señor, Padre del cielo, y que tu amor resplandezca, que tu amor y tu luz resplandezca, Dios, en la vida y en el hogar de nuestra hermana Gladys. Señor, respáldala como cabeza
de ese hogar, Padre del cielo. Pon en ella la autoridad, Dios, que necesita, Padre de la gloria, para, Señor, tener su hogar en paz. Dios del cielo, gracias, Señor. María José también, Señor, pide por que la ayudes a encontrar un empleo, Señor. Abre caminos, Padre, abre caminos, Señor, de bendición, Padre del cielo, Señor, a estas personas, para que, Señor, encuentren un empleo, Dios. Padre, gracias, Señor, te colocamos todas las peticiones que no se han realizado, pero que están en el corazón de mis hermanos, Señor. Te doy gracias por la vida de Jorge Eliezer, el esposo de la hermana Claudia, allá en Mazinga, Señor. Gracias, Padre, porque, Señor, se ha recuperado, ya recuperó la conciencia y en cuidados intensivos, Dios, y está en franca mejoría. Te pedimos, oh Dios del cielo, que termine de mejorarse y que ya pronto pueda salir de ese sitio. Señor, respalda a su esposa Claudia, que ha estado allí pendiente de todo en su hogar. Dios de la gloria, guarda a sus hijos y guarda este hogar, Padre, en el poderoso nombre de Jesús, Señor. Dios del cielo, gracias, Padre, por esta noche, gracias por la iglesia, Casa de Oración, Pan de Vida. Señor, yo te pido, Padre del cielo, por la iglesia, Señor, por mis hermanos, Padre, que permanezcamos firmes, fieles, que nada nos mueva ni a derecha ni a izquierda. Señor, que toda voz, Padre, que se levante, Dios del cielo, contra Dios de la gloria, contra la iglesia, sea callada, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Pon en mis hermanos, Padre, discernimiento para ver, para entender, para conocer cuando algo no viene de parte de Dios, Señor. Dios del cielo, protege la iglesia, Padre, protege Pan de Vida de todo plan del enemigo, Señor, por desestabilizar nuestra iglesia, Dios del cielo. Padre, protege a cada uno de mis hermanos, protege su testimonio y especialmente te pido por los pastores, Señor, por Jorge y Janet, Dios, Padre, rodéalos de tu amor, Padre, fortalécelos en medio de todos estos ataques, Señor, Dios, Padre, porque, Señor, tú sabes, Dios, que al árbol que da frutos es al que le tiran piedras, Padre. Tú lo sabes, oh Dios del cielo, y todo el mundo lo sabe, Señor. Por eso te pido, Dios, que tú los fortalezcas cada día, que tú los guardes, Dios, de la envidia, de la maldad, Señor, Dios, de toda persona que no tiene a Dios, Padre, porque todo aquel que va contra la iglesia, Señor, va sin ti, Dios del cielo. Padre, guarda, Señor, nuestra iglesia, Casa de Oración, Pan de Vida, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, que descansen, que tengan una feliz noche. Los abrazo en el poderoso nombre de Jesús. Amén.